Me siento en casa, esta es mi casa, amén, me siento en libertad y Dios nos va a hablar en este día. Y mientras yo estudiaba la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 1, algunos le adjudican este libro al apóstol Pablo, otros dicen de que era el apóstol Pedro, otros hablan del apóstol Santiago. En realidad no sabemos a ciencia cierta quién es, quién los escribió, pero nos da a conocer, nos da a entender algo muy importante que llamaba mi atención en el versículo 14, si es el tema que me ha tocado. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el trabajo de estos seres espirituales, de estos ángeles en medio de la batalla espiritual? Y mi oración más que todo en este día es que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que nos sea dado espíritu de sabiduría, de revelación, y que más que un conocimiento, una información, sea una revelación en este espíritu, que podamos entender cuál es la operación de estos seres espirituales para poder tener beneficio de lo que Dios ha conferido en ellos a favor de nosotros como iglesia y herederos de esta salvación. Ahora el escritor de esta carta empieza hablando en el verso 14 y dice: ¿no son todos espíritus ministradores? Y si miramos el versículo 13, quiero que me siga por favor con mucha atención. Hebreos capítulo 1 versículo 13 dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Está hablando Dios, una profecía. Continúa hablando y dice: no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahora, antes de estar explicando estas cosas, yo quisiera hacer énfasis, mencionar de que la vida es una guerra. Desde el día que nacemos hasta el día que nos toque partir de esta tierra, la vida es una batalla, la vida es una lucha. Estamos en medio de un conflicto, amado. La palabra de Dios dice de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla, huestes espirituales de maldad. Y son espíritus, amado, invisibles. Y otra traducción en el hebreo nos dicen que son seres sin cuerpo. Es decir, si vamos a luchar correctamente esta batalla, si vamos a ser efectivos como guerreros en medio de esta lucha, en medio de esta disputa, debemos de tener discernimiento. Porque muchas veces nos encontramos luchando carnalmente una batalla que es espiritual. Y en ocasiones el enemigo usará a personas comúnmente, pero debemos de entender que detrás de cada persona hay entidades espirituales que se encargan de seducir, de operar para hacernos la batalla, aquello que hemos sido llamados a esta salvación en base de Dios. ¿Me estoy explicando acá? Ahora, las escrituras nos revelan de que la realidad del ámbito espiritual, del ámbito invisible, algunos le llaman el mundo sobrenatural, dice la Biblia que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es importante que entendamos eso, porque más real es lo que usted no puede ver que lo que usted ve. Y estamos acostumbrados a dejarnos regir, a ser movidos, a vivir por las cosas que vemos. Por eso ahora me hace sentido cuando el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son como temporales, pero las que no se ven como son eternas. Todo lo creado fue hecho de lo invisible, lo que usted ve hoy en día. Y todo lo que se mueve en el ámbito visible es el resultado de una atmósfera espiritual. ¿Me estoy explicando acá todavía? ¿Me están siguiendo? Ahora, es importante entender de que para ser efectivo en medio de este ámbito espiritual, quiero poner un fundamento. Para ser efectivo en medio de este ámbito invisible, espiritual, y para poder tener resultados favorables en esta vida física, necesitamos conocimiento, revelación, entendimiento de la operación de estos seres espirituales. Cómo se mueven estos ángeles, cómo operan a favor de cada uno de nosotros. El conocimiento es vital. Alguien que levante su mano conmigo y diga: el conocimiento es vital. Diga una vez más conmigo: el conocimiento es vital. Por eso el profeta Oseas dice en el capítulo 4 versículo 6: mi pueblo, no el de afuera, perece, muere
El profeta Isaías dijo en el capítulo 5 de su libro, versículo 13 en adelante, dice que su pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Entonces, más allá de unción, que es lo que nosotros siempre estamos buscando, necesitamos conocimiento, revelación de parte de Dios. Amado, déjame decirte algo, la unción no tiene ningún sentido si no hay una revelación detrás de la misma. Y muchas veces le estamos pidiendo a Dios, dame más unción, dame más fe. Y esas peticiones no son válidas. Porque la fe no crece si no es a través del conocimiento. La unción no crece si no es a través del conocimiento. Nuestra autoridad en el mundo espiritual crece, amado, es potencializada a través del conocimiento, de la revelación de la palabra de Dios. Por eso leíamos en 2 de Corintios, tome nota por favor, capítulo 2, verso 11, para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esa palabra ignorar en el original griego que fue escrito el Nuevo Testamento, en el original koine del Nuevo Testamento, es la palabra aneo. Ya lo he explicado en varias ocasiones. Y la palabra aneo es donde viene la palabra amnesia. Y la amnesia es donde se le hace a una persona cuando la van a operar la anestesia. Cuando te anestesian, te están durmiendo una parte de tu cuerpo para hacerte una operación, ya sea sacarte algo, ponerte algo, y tú no estás consciente de nada de lo que te están haciendo. Es decir, cuando yo desconozco las cosas que Dios tiene a mi favor, las cosas del mundo espiritual, el diablo va a coger ventaja sobre mi vida. Es como estar dormido, amado. Todo me va a salir mal. ¿Están aquí todavía, por favor? Tome nota. El conocimiento en esta guerra es vital. El arma más grande que el enemigo utiliza para ganarnos y aventajarnos es la ignorancia. Y nosotros estamos dispuestos a pagar cualquier cosa por ir a un lugar donde nos ponga la mano, caer al piso y seguimos ignorantes todavía. Y no va a pasar nada. Solamente nuestras emociones son tocadas por un momento, pero no somos transformados de verdad. A su nombre. Ahora, la falta de conocimiento nos priva de beneficiarnos de aquellas cosas que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Están aquí? Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Daniel. Acompáñeme, por favor. Téngame paciencia, necesito establecer esta plataforma. Daniel capítulo 10. Su nombre. Yo no sé usted, pero a mí me gusta un poco más el silencio. Quiero que la gente piense, que entienda, que pueda digerir las verdades de las escrituras. Daniel capítulo 10, versículo 12. ¿Están aquí? Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, desde el primer día, y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Está hablando Dios con Daniel. Verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia, digan conmigo príncipe, se me opuso durante 21 días. Aunque desde el día 1 que él empieza, ya la respuesta estaba. Pero hubo una oposición a la respuesta que ya estaba para Daniel. No es que la respuesta no estaba, ya le había sido dada la respuesta a Daniel por medio de Dios, pero había algo que aguantó. Amado, mira, la Biblia habla del tercer cielo donde fue llevado el apóstol Pablo y le fue dada palabra inefable que le es difícil al hombre explicar. Es decir, cuando habla la Biblia de tres cielos, está hablando de la existencia de uno primero, de uno segundo. Es decir, está el primer cielo, que es el que vemos. Está el segundo cielo, que es donde está estructurado, organizado la atmósfera o el reino del diablo. Por eso, antes de que mis peticiones, antes que la respuesta que Dios tiene para mí, que está en el tercer cielo, venga a mi vida, tiene que pasar por el reino del diablo. Yo quiero que usted abra su mente, por favor. Mire lo que está hablando acá la palabra de Dios. El príncipe de Persia se le opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, está hablando de un arcángel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y ahí vemos cómo
ámbito espiritual, Daniel está orando. En el ámbito físico, él está clamando, buscando una respuesta de parte de Dios de una situación que estaba pasando con el imperio babilónico en ese momento dado, una visión que le había sido dada de parte de Dios, pero ahora Dios le da la respuesta, pero algo aguanta la respuesta, algo como bloquea lo que Dios estaba tratando de entregar a Daniel. Y había una batalla en el ámbito espiritual que, aunque no se veía físicamente, era una realidad que estaba pasando. El príncipe de Persia. Y de ahí que la palabra príncipe, que habla acá de Persia, es la palabra en el original hebreo ahora que se utiliza archi, que está hablando de un principado. Ahora déjeme darle un pequeño adelanto. No es lo mismo, y ahora se lo voy a probar por la escritura, los ángeles caídos que los demonios. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a saber cómo luchar. No vamos a saber cómo luchar. No sé si alguien me está siguiendo acá, por favor. Hay una lucha. El príncipe de Persia se opone, aguanta la respuesta de Daniel, pero ahora a la ayuda de Daniel le es venido Miguel, que es uno de los arcángeles. Y vemos cómo estos dos seres espirituales empiezan a luchar por la respuesta de Dios a la vida de Daniel. Ahora, una vez yo hablaba con una mujer de Dios, porque por muchos años me recuerdo desde muy joven que el Señor me llama a la edad de 14 años. 2 años después, por primera vez me toca ministrar este tema de liberación, de guerra espiritual. Me encuentro en un retiro donde estábamos y se empieza a manifestar algunas actividades demoníacas en la vida de jóvenes que estaban en ese momento. Yo la única experiencia que tenía era ver a mi papá ministrar eso. Así que yo empecé a hacer lo que yo vi que él hacía. Pero capacitándome en el transcurso del tiempo, me di de cuenta de que estos seres espirituales, estos ángeles de parte de Dios que están a favor de nosotros, tú tienes que entender esta verdad. Y ellos están allí para ayudarte. Ellos están allí para poder socorrerte. Ellos están allí para ser utilizados. El problema es que nosotros no sabemos la función de cada uno de ellos por la ignorancia que hay en nosotros. ¿Me están siguiendo todavía, por favor? Y alguien dijo acerca de estos seres espirituales: esa persona tiene una experiencia, una revelación, y ella empieza a ver algunos ángeles que estaban como estáticos, no se movían para nada. Había otros ángeles que se movían, pero se movían como a pasos lentos. Hay otros que se movían rápidamente. Y ella veía algunos otros ángeles que se movían a la velocidad de la luz. Y ella queda impactada, impresionada. Y ella le dice: Señor, pero ¿por qué algunos no se mueven? Otros se mueven a pasos lentos, otros se mueven rápidamente, otros se mueven a la velocidad de la luz, de manera que no puedo ni verlo bien. ¿Por qué cada uno tiene una forma de operar, de moverse totalmente diferente o distinta? Y el Señor le habla a esta mujer y le dice, y yo lo puedo probar con las palabras de Dios: el problema es que aunque ellos están allí a favor de nosotros, según sea el movimiento que tú tengas como creyente, así ellos se van a mover. No sé si usted está listo para esto. Si tu movimiento espiritual es lento, ellos se mueven al paso que tú te muevas. Si tú te estancas, ellos se estancan contigo. Si tú empiezas a avanzar aceleradamente, ellos avanzan contigo. Déjeme decirle algo que es fuerte. Usted sabe, sin ánimo de asustarle, que todo creyente es inconverso que no tiene a Dios, y el que tiene a Dios también, todos nosotros tenemos un demonio asignado de parte del diablo. ¿Usted sabía eso? Aló, ¿será que estoy hablando con la gente correcta acá? Déjame preguntarte algo: ¿cómo Satanás se da de cuenta de lo que haces si no es omnipresente? Él no puede estar aquí y estar allá en Calle 3 ahora mismo. Él no puede. Él es un enemigo limitado. Pero él tiene una estructura de gobierno que se encarga de vigilarnos, saber cómo nos estamos manejando, cómo estamos viviendo delante de Dios, si estamos orando, si estamos ayunando, si estamos viviendo en santidad, si estamos viviendo en obediencia, si estamos en rebeldía a la palabra de Dios, si hemos dejado las cosas espirituales, si hemos caído en pecado, si le abrimos una puerta. Ellos se dan de cuenta de todas las cosas, porque todos tenemos, digan conmigo, un demonio asignado. Yo lo sé. Pero también todos tenemos a un ángel asignado de parte de Dios.
Yo creo que todos no me entendieron. Al mismo tiempo que hay un demonio, un espíritu, al mismo tiempo tú tienes que entender hoy que hay un ángel de parte de Dios que está caminando contigo a favor de ti. Y muchas veces cuando tú estás durmiendo, muchas veces cuando tú estás distraído, hay batallas que se están librando a tu alrededor. Hay disputas que se están librando en tu vida, por tu matrimonio, por tu familia, por tu vida, por tu finanza, por tu salud. Y ellos se encargan de pelear a favor de nosotros. Ahora, para ser beneficiado de todas las cosas que ellos hacen, yo necesito conocimiento de cómo ellos operan, o de lo contrario no me puedo beneficiar en nada. Amado, si usted tiene duda de esta verdad, Pablo en un momento dice que él fue a un lugar determinado a predicar la palabra y Satanás se le opuso, porque por años nos han engañado y nos han dicho: no, con los hijos de Dios nadie se mete. Y con tu ignorancia es que el diablo está jugando. Con la ignorancia que tú tienes acerca de las herramientas y de los seres que Dios ha puesto a tu favor. Por eso yo no hace nada a favor tuyo. No sé si le viene a hablar a la gente correcta en este día, por favor. Y vuelvo y digo, por eso podemos ver el tema de Daniel. Daniel está orando. Hay una batalla, hay una lucha, hay respuesta. Y yo vine a decirte de que hay cosas que tú le estás orando a Dios por años. Hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios por meses, por días. Y tú has pensado que Dios se ha olvidado de ti. Tú has pensado que Dios no está interesado en responderte. No es que Dios no esté interesado. El problema es que esto es una batalla. Esto es una guerra. Esto es una lucha, amado. Y tienes que entender que debes de adoptar una mentalidad. Ahora, ¿cómo puedo tener mentalidad de guerrero si no tengo el conocimiento de un guerrero de Dios? Por eso no vivimos como tal. Por eso vivimos como derrotados. Por eso vivimos quejándonos. Por eso vivimos en miseria. Por eso vivimos sin paz. Por eso el diablo siempre está encima de nosotros. Amado, y usted ve a la gente hablando: no, el diablo me quitó al marido, el diablo me quitó la finanza. Amado, lo único que el diablo tiene que conocer acerca de ti es la suela de tus zapatos. Porque la Biblia dice que todo él lo soyugó debajo de su pie y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Será que hay iglesia aquí? Alguien que le dé gloria a Dios en esta tarde. Su nombre. Quiero tener mentalidad de guerrero. Necesito conocimiento para operar, para poder funcionar, para saber que Dios ha depositado a mi favor. Así como todo, amado, como todo reino tiene un ejército, el reino de Dios también tiene su ejército. Y en el ejército de Dios no solamente está Dios a nuestro favor. Hay ángeles, hay seres espirituales, hay ángeles de guerra, hay serafines, hay querubines, hay arcángeles que se mueven. Amado, aún con nuestra respuesta, yo no sé si le estoy hablando a gente que lee Biblia. Por eso cuando usted estudia en el libro de Apocalipsis, la Biblia dice que las oraciones de los santos son subidas delante de la presencia de Dios como incienso. Su nombre. ¿Están aquí todavía? Mateo capítulo 4. Sígame, por favor. Tiene introducción todavía. ¿Alguien está aquí? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vienen tres tentaciones. El Señor empieza a resistirlos con la palabra de Dios. Pero me llama la atención lo que dice la palabra del Señor en el versículo 10 y 11 del capítulo 4. Entonces Jesús le dijo: vete. Quiero mostrarte algunos textos para que tú entiendas cómo ellos están a la disposición y de que es el conocimiento que tú tengas de estos seres que va a hacer que ellos se puedan mover a favor de nuestra vida. Recuerda, amado, si tu movimiento espiritual, si tú estás estancado, ellos se estancan. Si tú te mueves, ellos se mueven. Según sea el movimiento que tú tengas espiritualmente, así mismo ellos se van a mover. Ahora, ¿qué es lo que nos hace movernos? ¿Qué es lo que nos hace crecer? ¿Qué es lo que nos hace avanzar en Dios? Es el conocimiento de Dios a través del Espíritu y de su palabra. Mientras más conozco, más yo avanzo, más yo puedo crecer, más yo puedo ir hacia adelante, más puedo escalar. Vayan que esté aquí conmigo en este día. Dice, versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuándo? ¿Cuándo vinieron?
¿Qué estaba haciendo Jesús? En Tito. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ayunando, orando, lleno de la palabra. Mira, te voy a decir algo poderoso. Los ángeles de Dios no operan a favor de nosotros hasta que ellos sepan o hasta que tú te encuentres dentro de tu propósito. Voy a decirlo de nuevo. Ellos no se mueven a favor de nosotros ni operan en beneficio de esta vida hasta que tú te encuentres dentro de tu propósito. ¿En qué te voy a ayudar si ni siquiera sabes a qué Dios te ha llamado? ¿Qué puedo hacer a favor de ti si no sabes para qué existe, para qué estás aquí en la tierra? Y esta es la realidad, porque la iglesia se ha llenado de celo, competencia, envidia, porque la gente no sabe a qué Dios lo ha llamado. Y como no sabe a qué Dios lo ha llamado, ahora está copiando el llamado, el propósito de alguien más. Pero cuando tú entiendas que Dios te ha llamado y tú estás funcionando dentro del llamado de Dios, dentro del propósito de Dios, tú estás haciendo aquello por lo cual Dios te ha llamado, inmediatamente ellos empiezan a moverse contigo, ellos empiezan a mover todo, las respuestas empiezan a bajar, amado, ellos empiezan a pelear a favor de ti. Solamente cuando tú estás trabajando, ellos no se mueven con creyentes flojos, ellos no se mueven con creyentes que no están haciendo nada para Dios. Ellos trabajan a favor de gente que entiende y está caminando en el propósito de Dios. Alguien que alabe la gloria de Dios en este día. Su nombre. Están aquí, por favor. ¿Qué hacían los ángeles después de que Jesús sale de la batalla? Les servían. Ahora, a la mente carnal no puede comprender esta verdad. Y en los años que tengo de servir a Dios, lo he visto. A veces estoy predicando y veo cómo se mueven. He ido al lugar a predicar la palabra de Dios y veo ángeles encima de la persona, específicamente enfermedades, peticiones particulares que Dios tiene para ellos. Porque solamente el hombre espiritual entiende las cosas espirituales. Para el natural esto es una locura, porque estamos acostumbrados a vivir y a ser gobernados por lo que nuestros sentidos nos dictan. Y usted tiene que entender, vuelvo y reitero, de que para que ellos puedan operar a favor de nuestra vida, necesito encontrarme dentro de mi propósito. Saber a qué Dios me ha llamado, qué Dios espera de mí y trabajar en Él. Porque solamente cuando me encuentre mi propósito no me voy a distraer. ¿Sabe por qué la persona se distrae? Porque no tiene propósito. No es que no tenga propósito, no conoce su propósito, no sabe a qué Dios lo ha llamado. Y por eso ellos no pueden beneficiarse de las cosas que Dios tiene a favor de ellos, de las cosas que Dios tiene para su vida. ¿Será que alguien me está escuchando acá? Mire lo que dice ahora Lucas capítulo 22 versículo 42. Su nombre. Lucas capítulo 22 versículo 42. Siento la unción de Dios. Jesús está en el huerto del Getsemaní. Está a horas de ser entregado, de morir, de ser crucificado. Y él empieza a orar. La Biblia dice que su sudor era como gota de sangre. Él se encuentra en un momento de debilidad. Verso 40. De esa situación que él está orando, diciéndole al Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Dice la Biblia que 3 veces oró de la misma manera, en un momento de aflicción, en un momento de dolor, en un momento que él sintió la carga que venía sobre él. Pero en el verso 42 del capítulo de Lucas, versículo 22, dice de nuevo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y era una actividad común en el medio del pueblo de Israel. Una vez Dios le dijo al pueblo de Israel: avanza, camina, porque largo camino te resta. Y los ángeles iban con ellos de día y de noche. Y en medio de ese momento de debilidad, imagínense, está hablando de Jesús. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y si el Espíritu Santo está allí, siempre con nosotros, Él no nos deja, nunca nos va a abandonar. Está con nosotros para siempre, hasta el fin del mundo. Pero también hay otros
seres que Dios ha puesto a disposición de la iglesia, que debemos de aprender a utilizarlo a favor de nosotros. ¿Sabe por qué te estoy hablando de eso? Porque la lucha más fuerte que tú tienes, déjeme ser un poquito más profundo, no es con los demonios. Ellos son soldados rasos que siguen órdenes. ¿Sabe de quién? De los ángeles caídos. Cuando el apóstol Pablo está hablando en Efesios capítulo 6, tome nota por favor, y habla de principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad, él no está hablando de demonios, está hablando de ángeles caídos. Ellos no habitan cuerpos, los demonios sí. Los perdidos están aquí todavía. Los ángeles no habitan cuerpos, los demonios sí. Ellos no necesitan estar en el cuerpo de una persona para extender el reino de la tiniebla. Lo hacen desde afuera. Aló. Usted va a ver en la Biblia que Jesús reprendía a los demonios. ¿Sí o no? Cuando usted va al libro de Judas, para darle un poquito de fundamento, habla de que en un momento particular se encontraba este arcángel que vimos en el libro de Daniel, llamado Miguel, en una disputa contra Satanás, que es un ángel también. No habita cuerpo. Él no necesita entrar en el cuerpo de una persona para hacer su voluntad. Desde afuera influencian. ¿Están aquí? Y dice de que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor tu Dios te reprenda. ¿Aquí hay gente con mentalidad de guerrero todavía? Ahora, ¿qué me está diciendo, pastor, con esto? De que si no entendemos esta diferencia, nos vamos a hallar peleando incorrectamente en medio de esta batalla. Ahora, para explicar esto, teníamos que ir, y esto ha sido algo, hago la salvedad de que se ha debatido por muchos años. Grandes teólogos han tratado de estudiar o tratar de interpretar Génesis capítulo 6. Y yo me puedo meter allí con autoridad. Hace algunos años atrás tuve como 3 meses enseñando eso, bíblicamente. Y habla de los hijos de Dios que se allegaron a las hijas de los hombres. Y hay por lo menos dos teorías. Tengo que explicar esto. Una es que dicen algunos teólogos, estudiosos de las escrituras, exégetas, de que los hijos de Dios era la descendencia de Seth, y que los hijos de los hombres era la descendencia de Caín. Pero dice que después de esta unión, cuando leemos Génesis capítulo 6, pueden buscarlo, tengan su Biblia abierta por favor, dice que cuando ellos se unieron, dieron como resultado una raza híbrida, llamado los Nefilim, de gigantes. Que cuando usted estudia las escrituras, el antiguo pacto, se hará de cuenta de que años más tarde ellos se encontraron con ellos. Y algunos de estos gigantes tenían en su mano y en su pie en totalidad 12 dedos en la mano, contando todo, y 12 en los pies. Ahora, el argumento de ellos, sígame por favor, es que sucedió tal cosa porque la descendencia de Seth era buena y la de Caín era mala, según ellos. Pero hay algo que Dios establecía en Génesis capítulo 1: todo se tiene que reproducir de acuerdo a su género. Y sin importar si una descendencia es buena y la otra es mala, nunca van a dar a luz algo de tal manera. Así que ahora, para entender esta verdad y profundizar el tema, está hablando la descendencia de Seth, repito, la descendencia de Caín. Y el otro argumento es que estos hijos de Dios eran ángeles. Ese es el argumento, sígame con mucha atención y echa a un lado los prejuicios que tiene. Alguien dijo que los analfabetas más grandes del siglo XXI no son los que no saben leer y escribir, pastor, son los que no tienen la capacidad de desaprender para volver a aprender de nuevo. Porque nos metieron algo en la cabeza, y siempre yo lo digo,
El cristianismo hoy en día está lleno de sectarismo. ¿Qué significa eso? Somos como una secta. Nos dicen, eso es así. Y ya, tú no puedes ir en contra de eso. No tienes la capacidad de pensar, no tienes la capacidad. Capítulo 22, versículo 27 en adelante, dice de que los ángeles allá, cuando estemos en el cielo, seremos como ellos y ellos no se dan en casamiento. Así que esta gente dice, ellos no pudieron, estos ángeles, a llegarse a las hijas de los hombres. ¿Por qué? Porque ellos no tienen sexo, así que no pueden reproducir, según ellos. ¿Ok? Pero cuando hablamos de seres espirituales, de manera particular de estos ángeles, la Biblia lo describe en un estado neutro. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Es un estado neutro. O sea, ellos no tienen género ni femenino ni masculino. Pero si miramos el libro de Génesis, en un momento particular, dos de estos ángeles tomaron forma humana y se le aparecieron a Abraham. Y cuando ellos se le aparecieron en un aspecto hermoso, aprenda misterio y sabiduría, dice la escritura que en ese contexto estaba la gente de Lot. Y cuando ellos lo vieron, ellos quisieron conocerle. Lo habían visto por primera vez, querían saber quién era. No, la palabra conocer allí es que tiene relaciones sexuales. No está hablando de que ellos querían conocerle físicamente, no. Relaciones, es como cuando dicen el nuevo pacto. Permítame, quiero enseñar para explicar esto bien. Cuando la Biblia dice, y José no conocía a María, pero si estaba desposada de José, ¿cómo que no la conocía? La palabra conocer allí está hablando de un asunto íntimo. No habían tenido relaciones. Luego cuando vamos al libro de Job, la Biblia habla de los hijos de Dios, hablan de referencia a los ángeles también. ¿Están aquí todavía? Pero dice que los hijos de Dios no eran ángeles. Era la descendencia de Seth. Y que los hijos de los hombres eran de descendencia de Caín. Ahora, cuando tú estudias desde un ámbito judío, tengo que explicar todo esto, tú te das de cuenta, y qué bueno que tengo su atención, usted te da de cuenta de que hay un libro perdido. Ahora, con esto los judíos ortodoxos, ni yo, que es mi postura, estamos diciendo de que eso tiene que ser añadido al canon, que es el libro de Enoch. ¿Están acá? Hay algunos lo tengo perdido. Ok, este libro de Enoch tiene 108 capítulos, si no me equivoco. Yo me lo leí como 3 veces. Y cuando se lee este libro, hasta el sol de hoy, los judíos ortodoxos, cuando se hizo el canon de la escritura, ellos no logran comprender cómo este libro no llegó a formar parte del canon. Parece ser que cuando recopilaron todos los libros para hacer el compendio del canon, en ese momento como que ese libro se perdió. No sé qué sucedió, se extravió. Pero cuando tú estudias ese libro, tú no ves una sola contradicción de ese libro con el resto de los 66 que tenemos. No existe una sola. Y habla de cosas que iban a suceder en el tiempo de Cristo que pasaron. Y allí empieza a explicar de manera clara, como un libro histórico lo puede tomar de referencia. Nos explica realmente que estos hijos de Dios eran ángeles que tomaron forma humana en un momento particular, y en su forma humana pudieron entonces allegarse a las hijas de los hombres. Y como resultado de esta unión, ahora se originó lo que nosotros conocemos hoy como demonios o espíritu inmundo, porque salían de esta unión. Por eso la pasión desenfrenada de los demonios es habitar cuerpo. Ese es el deseo más grande de ellos. Ellos hacen todo lo posible con tal de meterse en el cuerpo de una persona, porque la única forma que ellos pueden gobernar y extender el reino de la tiniebla es de adentro del cuerpo de alguien. En cambio, los ángeles caídos no necesitan eso. Cuando usted estudia angelología, hay uno de estos ángeles que se le llama Asmodeo. Ay, lo tengo perdido ahora. ¿Sigo o paro? Te va a tener que volver a escuchar de nuevo todo. A su nombre. Y este ángel Asmodeo, cuando nosotros estudiamos historia, nos damos de cuenta de que este ángel, que era un ser caído, ahora también
tuvo relaciones en su momento con una diosa que era llamada Diana. ¿Aló? ¿Están aquí conmigo, por favor? Entonces, de ahí, vuelvo y repito, Satanás no necesita entrar en una persona. Los principados nunca habitan cuerpo. Ellos gobiernan ciudades, naciones, continentes, las potestades, regiones, de forma particular, gobernadores de las tinieblas, agentes de autoridad en la posición, huestes espirituales, se encargan desde afuera de seducir al hombre al pecado, a la mentira, a la inmoralidad, desde afuera. Ahora, con toda esa actividad que ellos hacen, yo tengo un libro titulado La liberación de la guerra espiritual. Todavía no lo he terminado, hay algunos detalles que estoy haciendo allí. Ahí hablo de todo eso, el origen de la guerra espiritual, donde vino, toda esta cosa. Desde ahí, desde allí, ahora nosotros empezamos a entender cómo hay una gran diferencia entre estas dos cosas: ángeles caídos y demonios. Ellos funcionan y su autoridad solamente está activa dentro del cuerpo de una persona. Yo sé que usted probablemente nunca había escuchado eso, así que le cuesta. El ángel lo hace desde afuera, no necesita entrar. ¿Están aquí todavía? Ahora, los ángeles que nosotros tenemos a nuestro favor, y voy a seguir explicando algunas cosas, son espíritus. Digan conmigo, espíritus. Servidores, como las escrituras nos enseñan a favor de nuestra vida, son superiores al hombre en cuanto a sabiduría y conocimiento. Ellos tienen un conocimiento más elevado que el que nosotros tenemos. Por eso que cuando Jesús habla acerca de su segunda venida, Él dice, mira, ni siquiera el Hijo del Hombre ni los ángeles saben el día y la hora. ¿Sabe por qué Él pone a la par los ángeles? Por el conocimiento que ellos poseen al estar tan cerca de Dios. ¿Están todavía aquí conmigo? Entender cómo ellos operan, cómo ellos funcionan, su presencia será de utilidad y vital a nuestra vida. Ellos están a nuestra disposición, a favor de nuestra vida, para ayudarnos en medio de esta batalla. Amado, sabe que una cosa es batallar con demonios, amado, dentro del cuerpo de una persona, pero otra cosa muy distinta es cuando hay principados, potestad, ángeles que gobiernan desde afuera. Ahora, si usted lee el libro de Judá, capítulo 6, habla de unos ángeles que hicieron un acto de inmoralidad de la misma manera que la ciudad de Sodoma y Gomorra, contra la naturaleza. ¿Puedo seguir profundizando? Pónganse la mano en la mente. Digan conmigo, alumbra mi entendimiento. Lo digo con sencillez de verdad, pero no estamos acostumbrados a escuchar cosas como esta. No hemos acostumbrado a venir a la iglesia, a saltar, a brincar, irnos, y pensamos que eso es evangelio. Y el diablo sigue haciendo y deshaciendo de nosotros cualquier tipo de cosa. Y como siempre dice el pastor, siempre andamos, ¿y cómo está? Bendecido, prosperar en victoria. No se ve. No es la realidad que hay en tu vida. El diablo te está quitando todo y ni siquiera tú sabes cómo pelear, no sabes lo que hay a favor de tu vida. ¿Por qué? Por la ignorancia en la cual la iglesia del Señor se encuentra hoy en día. Cuando se le apareció el ángel a María, yo no vi que María se asustó. Era normal para ella. Y ahora, ¿sabe cuál es el problema? Es que nos hemos vuelto tan natural, tan carnal, que no estamos listos para tener experiencias sobrenaturales con Dios. Por eso que cuando vemos nada más de repente una sombra que pasó, pastor, tenemos miedo. Ay, será el diablo. Es porque estamos más acostumbrados a lo natural que a lo espiritual. Pero Dios me trajo en esta tarde para hacer una reforma en tu mente, para cambiar los cables que hay en ti, para que tú dejes de pensar en las cosas de esta vida y tú adoptes una mentalidad de Cristo, que tú entiendas todo lo que Dios ha determinado, ha designado a favor de tu vida, y de que tú empieces a funcionar como tal. Alguien que me esté entendiendo en esta tarde. Si te mueves, se mueven. Si te detienes, se detienen. Ahora tienes que moverte. Digan conmigo, tienes que moverte. Vamos, dile que está al lado tuyo, tienes que moverte. Dile una vez más, tienes que moverte.
Ahora, ¿qué es lo que nos mueve? El conocimiento de Dios. Estos seres angelicales solo operan a nuestro favor si estamos, repito de nuevo, dentro de nuestro propósito. Si estamos fuera, no se van a mover. Si no estamos predicando, no va a pasar nada. Si no estamos sanando a los enfermos, no va a pasar nada. Si no estamos avanzando el reino de Dios, no va a pasar nada. Por eso que hay creyentes como que el diablo no se mete con ellos y ellos tampoco se meten con el diablo. ¿Sabe por qué? Porque son creyentes tibios que están estancados. A ese tipo de creyente el diablo no lo molesta. Pero yo le vine a hablar, guerreros, en esta tarde. Gente que van a tomar su posición en Dios. Gente que va a pelear por las cosas que Dios le ha dado. Gente que se van a parar en pie de guerra y le va a decir: Señor, basta, aléjate de mi casa. Hombre, a su nombre, están aquí todavía. Ahora me hace sentido por qué la iglesia está como está ahora con este tema del COVID. Y si se me pega, si no se pega, la economía está difícil. Yo acabo de perderlo todo, pero no perdí nada, gané. Y estoy aquí parado predicando la palabra de Dios. Yo creo que usted no me está entendiendo. El diablo pensó que me lo había quitado, pero gané. Ahora es cuando más estoy viendo la mano de Dios a mi favor. Es cuando, porque yo entendí, amado, que en Dios nada se pierde, todo se gana. Y cuando es que yo que me lo había quitado todo, Dios estaba moviendo su mano. Había ángeles moviendo su mano, tocando gente a favor de mi vida, trayendo bendición, los cielos abriéndose. A alguien que pueda entender que hay ángeles a favor de tu vida, a tu disposición, esperando que lo use, esperando que le hables. Acababa de salir a la iglesia, pastor, un viernes, termino de predicar. Me voy para mi hermanita, me dijo: me voy a quedar allá, me voy a pasar el fin de semana. Acabo de terminar de hablar con un pastor en la noche. El sábado tenía un en vivo en Facebook con el pastor. Y cuando yo termino de hablar con él, me llama mi cuñada, la pastora Ingrid, la esposa del pastor Moisés, y me dice: tu edificio se está quemando. ¿Cómo así? ¿De aquel lado? Se quemó el edificio, se quemó todo el que estaba aquí. Todo, muebles, ropa, todo. El diablo pensó que me había ganado. Y es cuando Dios empezó a mover su mano. No sé si usted está aquí, por favor. Está aquí. Ahora, es necesario entender, voy avanzando, que podemos reprender y expulsar demonios. Esa es una cosa. Otra muy distinta, como dije hace algunos minutos, son ángeles caídos. No es lo mismo. Allí tenemos que apelar, depender completamente y tener revelación del poder de Dios y de la operación de estas cosas para obtener victoria. No sé si me expliqué aquí. De la misma forma, aunque Satanás fue expulsado del Edén donde él estaba, él no dejó de ser un ángel. Satanás no es un demonio. ¿Alguien está entendiendo algo? Él no es un demonio. Él es un querubín, él es un ángel. A su nombre. Al igual que él, dice la Biblia que una tercera parte de los ángeles también fueron arrojados. Y le pregunto, nos enseñaron que esos ángeles ahora son demonios, solo que no. Antes de que ellos fueran arrojados, ¿andaban dentro del cuerpo de alguien? No. Se podían mover en la atmósfera, se podían mover en los aires. Allí ellos operan, en la atmósfera. Por eso la Biblia dice en Efesios 2:2, hablando de Satanás, que el Señor lo reprenda, dice: el príncipe de la potestad del aire. Los demonios tienen un pavor cuando lo van a echar fuera del cuerpo de alguien, porque se encuentran divagando. ¿Aló? ¿Están aquí todavía, por favor? Ahora, repito de nuevo, cuando el apóstol Pablo describe la estructura de Efesios capítulo 6, no está hablando de ángeles caídos. Si usted estudia Efesios 1, terminando,
versículo 19 en adelante, él dice de que toda la cosa lo sometió bajo los pies de Cristo, sea principado, potestad, gobernador, hueste de la tiniebla, señorío, no solamente nombre que se nombra en este siglo, sino también en el venidero. Al igual que en Efesios 6 hay una estructura en el reino del diablo, de principado, potestad, gobernador y hueste, en Dios también lo existe. Satanás no se inventó nada, él todo lo copia. Él vio cómo estaba estructurado el reino de Dios, y ¿qué él hizo? Hacer lo mismo, sencillamente para tratar de crear una oposición a lo que ya él vio. Él no es creativo. Ay, Jesús. A su nombre. Los ángeles caídos, cuando usted estudia angelología, y aquellos que han tenido experiencia con todas estas cosas, son aquellos encargados de castigar a los demonios cuando se les mandó a cumplir con una asignación y no la hicieron. ¿Sabía usted eso? ¿Puedo seguir? Como le dije, los demonios son como soldados rasos. Vayan un momento conmigo, voy avanzando. Hágame saber que está entendiendo, por favor. Y si no está entendiendo, hágamelo saber también. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Ahora tengo que hacer la salvedad de que este tema es tan profundo que no me va a alcanzar, ni me alcanzaría el tiempo para explicar todo hoy. Repito de que me ha tomado 3 meses como mínimo enseñar sobre el origen de estas dos cosas, cómo operan cada uno de los dos, todas estas cosas. Toma tiempo, pero en el tiempo mayor posible quiero explicar, porque cuando usted entiende la diferencia entre estas dos cosas, repito, demonios, ángeles caídos, entonces usted va a valorar la presencia y la actividad de los ángeles que Dios le ha puesto. Porque solamente los ángeles pelean con ángeles. Solamente los ángeles pelean con ángeles. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Está Eliseo, su criado Jesse, y dice el verso 16, él le dijo: no tengas miedo. Tenía miedo. ¿Sabe por qué? No veía. ¿Sabe cuándo viene el miedo? Cuando tú no puedes ver. Porque cuando tú no puedes ver, el enemigo te gana ventaja, apneo, te anestesia, te duerme, empieza a hacer un montón de cosas y tú ni cuenta te está dando, y tú estás pasivo, tranquilo, sin hacer nada. Hello. Le digo, no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros. Ahora yo voy a hacer una oración especial, que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Esa es mi oración hoy. Abre sus ojos, Dios, para que vea. Yo que recuerdo cuando yo empecé a ver toda esta cosa, yo veía que llegaban gente a las 3 de la mañana a la casa de mi papá, endemoniada, buscando liberación, y veía todas estas cosas, pastor. Y como yo no lo entendía, yo lo criticaba. Y el que criticaba, yo mismo estaba endemoniado. Porque ya yo una vez estuve aquí y expliqué eso. El creyente no puede ser poseído, porque la posesión es tener control sobre el espíritu, alma y cuerpo. Pero sí podemos ser endemoniados, que es significativo, igual influenciado.